Qué bendición siempre, hermano Velázquez, ¿verdad? Y tremendo canto, y la gloria sea al Señor. Y espero que estén mirando el servicio en vivo esta noche y disfrutando de la buena música, y estar ahí congregados con su familia o con quien usted esté. Que Dios sea glorificado y honrado esta noche de la forma que estamos tratando de decorar la iglesia, por lo menos durante estos días. Quiero hablarles, hermanos, esta noche sobre el tema cómo gozarnos en medio de las pruebas. Lo encontramos ahí, el reto en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago es uno de 6 epístolas universales, porque no están dirigidas a ninguna iglesia, ni individuo en particular, sino a la iglesia cristiana en general. Me hace pensar en la situación en que estamos esta noche, donde tenemos a los hermanos dispersados en diferentes lugares y tener que tener ese servicio. Pero su mensaje central es que nuestra fe debería de producir buenas obras. De nada sirve decir que tenemos fe, pero no tenemos obras para demostrar nuestra fe. Es una cosa decir que tenemos fe, pero es otra cosa muy difícil una cosa muy diferente, que en medio de la prueba demostremos una fe. Nuestra fe debe gobernar nuestras vidas. En particular estaremos mirando el capítulo 1, que nuestra fe debería de llevarnos a poder gozarnos en medio de las pruebas, ya que la prueba de nuestra fe, dice la Biblia, produce paciencia, y es la paciencia el despache o comienzo de varias virtudes que como cristianos deberíamos y necesitamos tener. Recordemos que estos cristianos están en medio de persecución, perseguidos, encarcelados, físicamente golpeados por ser cristianos. No hay nada en comparación a la situación en que estamos hoy en día. Nadie está siendo golpeado, ni perseguido, ni encarcelado esta noche. No estoy insinuando eso, pero lo que estoy diciendo es que esta prueba en cual se encontraban estos cristianos, si ellos pudieran encontrar gozo en medio de esta circunstancia en que ellos se encontraban, cuánto más nosotros, en que estamos pasando esta pequeña prueba realmente como cristianos. Creo yo, si me preguntara alguien cuál es mi opinión sobre lo que está pasando, yo creo que son señales del fin, hermanos. Yo creo bien claramente que esto es necesario suceder y pasar antes de la venida de Cristo por su iglesia. No hay duda alguna que Cristo ya viene pronto por nosotros. Y si usted dudaba y usted pensaba que tenemos mucho tiempo, yo le ruego que se dé cuenta y abra los ojos, querido hermano, y que miremos arriba en las nubes, porque Cristo ya muy pronto va a llamar a los suyos a casa. A cualquier momento y cualquier día puede suceder, querido hermano. Y yo estoy emocionado. Esta mañana estaba hablando con Dios. Le dije, Señor, si es hoy, Señor, qué bendición sería. Señor, ven ya. Si tú quieres, ya ven por nosotros. Y si no, Señor, permítanos ganar más gente para ti. Estos fueron parte de la dispersión de la iglesia de Jerusalén. Recuerde que la iglesia, cuando estaba reunida en Jerusalén, estaba creciendo increíblemente. Llegó la persecución y tuvo que haber una dispersión de los cristianos. Tuvieron que seguir a diferentes lugares. Estos son cristianos que son parte de eso. Nada de lo que sucede en la vida del cristiano sucede por accidente. Dios es el alfarero, nosotros el barro. Dice Salmo 24, por favor, Salmo 24. Si van conmigo, Salmo 24 en su Biblia. Dice la palabra de Dios, un salmo conocido. Me encanta escuchar a mi papá cantar este salmo, Salmo 24. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria, Selah. La Biblia nos dice en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice en Hebreos 12:11 que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nunca las pruebas son agradables, pero Dios nos manda y capacita para poder gozarnos en medio de las pruebas. Hermano, este ejercicio maduro de nuestra parte como cristianos es precisamente algo que trae gloria a Dios. Que en medio de circunstancias fuera de nuestro control, en medio de adversidades, en medio de situaciones que no entendemos por qué y qué es lo que está sucediendo o qué va a ocurrir el día de mañana, créame que ese es el sentir ahorita. No podemos ni dormir sin pensar, Señor, ¿qué nos espera el día de mañana? Pero hermanos, en medio de esos momentos, Dios nos manda a gozarnos. En medio de esos momentos, Dios nos manda a confiar más en Él que nunca. Es cuando más deberíamos de orar. Es cuando más deberíamos dar folletos y ganar almas para Cristo. Es cuando más deberíamos de dar en ofrenda y dar agresivamente para poner a prueba las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque queremos su bendición. Queremos y creemos en un Dios verdadero. Creemos que Dios está en control. Y mi hermano, ¿qué otra forma de demostrarle a nuestro Dios y a este mundo que creemos en un Dios vivo, que aún en medio de las circunstancias es cuando más respondemos por fe y por fidelidad a nuestro Señor? Es fácil tener gozo cuando todo está bien, pero tener gozo cuando todo va mal, esto habla a gritos de una fe verdadera en el Señor. ¿Se acuerdan de Job? Job es un ejemplo de un hombre de fe que en medio de la prueba más grande de su vida mantuvo su fe firme en el Señor y no le atribuyó ningún mal al Señor. Aceptó que Dios estaba en control, que Dios sabe lo que es mejor. El problema que tenemos por en medio realmente no es el problema que enfrentamos en actual, sino el problema o problemas que surgirán en nuestras vidas a causa de nuestra falta de fe, de nuestra falta de reaccionar correctamente en medio de las pruebas del presente. El problema no es lo que está sucediendo. El problema o lo que está sucediendo no va a determinar las bendiciones o no, o que Dios responda a nosotros y sea fiel a nosotros. Lo que depende de todo eso, hermanos, es cómo usted y yo reaccionamos. Cómo la gente nos ve preocupados como los demás. Estamos corriendo a las tiendas y comprando papel del baño por ninguna razón que entendemos por qué. Estamos peleando con gente, agarrando esto y viendo ya. Estamos tristes porque no podemos ir y comer en el restaurante. ¿Sabe? Este tiempo hay que buscar cosas positivas de este momento. Tenemos que pasar tiempo con la familia. Podemos comer, hermana, perdón, va a tener que cocinar, hermana, en casa, imagínense nomás. Podemos gozar tiempo con la familia, platicar con nuestros hijos, conocerles a nuestros hijos, ¿verdad? Pasar tiempo con ellos. Y no tenemos que estar gastando tanto. Ese tiempo vamos a ahorrar más dinero porque no lo vamos a gastar en los restaurantes. Hay cosas positivas en cada circunstancia, hermanos. Depende de cómo miramos la situación. Si lo miramos a través de los ojos espirituales o lo miramos como todos los demás miran la situación. Cómo reaccionamos a las pruebas afectará nuestro temperamento y por consecuente nuestro trato a los demás. Note el versículo 20 de nuestro pasaje. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Note que esto está dentro del contexto de una iglesia que está siendo perseguida y dispersada por las persecuciones. Santiago les habla de la ira. Esta es una de las reacciones incorrectas en medio de las pruebas. Típicamente cuando las cosas no van bien, la gente a veces pierde el control de su temperamento.
No solo afectará la ira, pero afectará cómo recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones. Note el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recuerde que el diablo está buscando, hermanos, robar la semilla. Cuando hay afanes y turbaciones, cuando hay espinos de problemas, hermanos, lo que se refiere el proverbio de la semilla, hermanos, tenemos que más que nunca cuidar cómo recibimos la palabra de Dios. Por eso ahora yo sé que está en su familia, en casa. Yo sé que no estamos aquí sentados, pero se ocupa de un cristiano maduro, un cristiano temeroso de Dios, para entender que ahorita sí la situación es, pero vamos a estar sentados, vamos callados todos, siéntense, vamos a poner atención como que estuviéramos en la predicación. Y por qué no, de vez en cuando un amén de la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendemos que queremos recibir la palabra de Dios. Afecta no solo nuestra habilidad de recibir la palabra de Dios, pero afectará también nuestra obediencia a la palabra de Dios. Note el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro que natural. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando pasamos por prueba, tenemos que tener cuidado con nuestra obediencia. Debemos ser obedientes a la palabra. No solo afecta eso, pero afectará nuestras palabras habladas también. Cuando pasamos por pruebas es cuando cristianos a veces hablan lo que no deberían de hablar. Cuando pasamos por dificultades y cosas que no entendemos o no nos agrada, a veces como cristianos reaccionamos en la carne y decimos cosas que nunca debería salir de nuestra boca. Note el capítulo 3, habla Santiago sobre la lengua. Todo el capítulo habla sobre la arenda. Dice el versículo 7, porque 3:7, perdón, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno que. Y nota el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Cuide sus palabras, no chisme, no disparrame veneno ni chismes. Cuide lo que dice, especialmente en estos días que quizás tendremos más tiempo en nuestras manos en casa y no andaremos en las mismas actividades como normal. Cuide lo que hable. Cuide lo que hable. Si no tiene algo de edificación para decir, no lo diga. Y especialmente los medios sociales. Los medios sociales son un tropiezo a muchas personas, porque gente lo utiliza como una plataforma para esparramar veneno. Mire, si no tiene nada bueno que decir, no lo pongan en medios sociales. La palabra de Dios nos amonesta que todo lo que hablamos debe ser para edificación, no para derrumbar a alguien, no para atacar a alguien. Mejor use sus palabras prudentemente, lo que es de edificación. Note el versículo 26, regresando al capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es que vana. Dios nos llama falsos si no sabemos cómo controlar nuestra lengua. No solo eso, pero afectará nuestro trato de los demás. En el capítulo 2 de Santiago, del versículos 1 al 26, todo el capítulo habla del pecado de la parcialidad. Cómo preferimos unos sobre otros porque tienen dinero. Cómo preferimos unos a otros por su estado social o económico. Dios nos amonesta que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y querido hermano, cuando hay problemas, cuando hay pruebas, deberemos de preferirnos los unos sobre los otros. Es decir, que ahorita en estos tiempos de prueba deberíamos estar pensando en nuestros vecinos. Deberíamos estar pensando en la comunidad, en la iglesia, en los hermanos, en las viudas, en los hermanos ancianos, gente que a lo mejor ocupa de nuestra ayuda. Porque Dios nos habla y nos amonesta que eso es lo que debemos de hacer en medio de la prueba.
Eso debemos de hacer, con amor, con interés, de cuidar los unos de los otros. No solo eso, pero afectará nuestras oraciones. En el capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermano, una de las cosas que afecta las pruebas en nuestras vidas, si no tenemos cuidado, es que afecta nuestras oraciones. Yo creo, hermanos, que debemos de orar más que nunca como iglesia. Más que nunca orar los unos por los otros. Orar por los líderes, orar por las actividades, orar por la unidad de la iglesia, orar para que los hermanos permanezcan fieles. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Pero si no tenemos cuidado, por estar pasando una prueba, nuestras oraciones pueden ser afectadas. No tenemos tiempo, pero capítulo 59 de Isaías, la Biblia nos amonesta que es nuestros pecados que hacen división entre nosotros y vuestro Padre para que Él no nos oiga. Yo no quiero ser tropiezo a la bendición de Dios. Yo no quiero ser un estorbo a la bendición de Dios para mi familia ni para la iglesia. Y si yo no tengo cuidado por medio de esta prueba, por cuando las cosas no salen como yo quisiera que salieran, mis oraciones pueden ser afectadas. Afectará no solo nuestras oraciones, pero nuestra conducta en el mundo. Capítulo 4 habla sobre la conducta. La amistad del mundo nos constituye enemigos de Dios. Debemos de cuidar nuestra conducta en estos días, de comportarnos responsablemente, obedeciendo las leyes del país. Debemos de dar una buena representación de lo que es un cristiano temeroso de Dios, de que confiamos en Dios, que no tememos la muerte. Para el cristiano, hermanos, la muerte no hay tal cosa. Por eso Pablo dijo: ¿dónde está pues el aguijón de la muerte? ¿Dónde está pues el aguijón de la muerte? ¿Dónde está el temor que debemos de tener? No lo tenemos. ¿Por qué? Porque un cristiano cuando llega su último día, hermanos, es un abrir y cerrar de ojos, es un cerrar y abrir de ojos, y estamos ante la presencia de Dios. Como cristianos no debemos de temer la muerte, no debemos de temer ningún virus. Hermano, no debemos de temer lo que está pasando. Son señales de que Cristo ya viene pronto. Y debemos emocionarnos con la esperanza de que muy pronto vamos a estar en la gloria. Más que nunca, hermanos, ya el Señor nos está diciendo eso. Afectará la conducta, afectará nuestra moralidad. Recordemos, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Como cristianos que somos mandados a andar y vivir por fe. La Biblia dice que nuestra fe es la que vence al mundo. Las pruebas revelarán la respuesta a esta pregunta: ¿cómo está nuestra fe? Las pruebas tienen la tendencia de revelar realmente nuestra madurez espiritual. Todos entendemos que la fe es por el oír y oír de la palabra de Dios. No proviene de nosotros, proviene de la palabra de Dios. Nuestro problema son las pruebas. No es la palabra de Dios, son las pruebas. No hemos aprendido cómo ver correctamente las pruebas. No hemos aprendido cómo reaccionar a las pruebas. Nuestros matrimonios sufren. Nuestros hogares, nuestros ministerios sufren inestabilidades. Fallamos en nuestras áreas de responsabilidad como cristianos. Todo porque no hemos aprendido a cómo reaccionar en la prueba. Santiago le dice algo muy, quizás, difícil para estos cristianos. Muchos de ellos están en la cárcel. Muchos de ellos han sufrido una pérdida en su hogar. Un familiar que ha muerto a causa de la persecución, alguien que está en la cárcel, algo que ha pasado difícil. Y Santiago les dice a ellos: gócense en medio de la prueba. Gócense. Hermanos, las siguientes rápidamente 7 cosas que quiero nomás resaltar de este libro de Santiago. Quiero darles 7 principios que nos ayudarán a poder realmente
llegar a ser aquellos cristianos que podemos gozarnos en medio de las pruebas. La primera es comprender la razón de las pruebas. Si usted ve el versículo 3 de Santiago, dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Dice Santiago, sabiendo. Debemos de comprender la razón de las pruebas. Dios quiere perfeccionarnos, que maduremos en el Señor. Quizás hay cosas que necesitamos cambiar. Dios quiere usar las pruebas para ayudarnos a crecer espiritualmente. Tenemos que aceptar las pruebas y decir: ok, Señor, ¿por qué viene esta prueba a mi vida? ¿Por qué está viniendo esta prueba a nuestra iglesia? ¿Por qué está viniendo la prueba en este tiempo a las iglesias cristianas? ¿Qué es lo que estás queriendo decirnos? ¿Qué es lo que estás queriendo que aprendamos? Yo creo que quizás la apatía que ha visto entre el pueblo de Dios, no solo aquí en nuestros alrededores y quizás en nuestra iglesia, pero en todas las iglesias, más que nunca se escuchan de iglesias cerrando servicios, no teniendo todos los servicios. Más y más uno ve las iglesias minimizar de tamaño. La gente ya no está yendo a la iglesia. Quizás esta prueba que Dios nos ha mandado, que no podemos congregarnos como costumbre, va a brotar un aprecio renovado por el poder congregarnos en el nombre del Señor. Después de este tiempo, hermanos, va a entrar en nosotros un interés. Ya extraño mi iglesia, extraño estar en la iglesia, extraño ver el coro cantar, ver los especiales, escuchar la orquesta, saludar a los hermanos, ver los pasillos, toparme con esos hermanos. Hasta la hermana que no le cae bien, la extraña. Hasta ese hermano que no le cae bien, que lo extraña. ¿Por qué? Porque qué bonito. Por eso el salmista dijo: cuán alegre es estar con los hermanos reunidos en el nombre del Señor. La alegría que debe venir, hermanos, cuando nos reunimos en el Señor. Y quizás eso va a ser un despertamiento para la iglesia y las iglesias, para volver a agarrar un aprecio para los servicios de la iglesia. Quizás antes de esta prueba usted ya estaba faltando servicios. Quizás ya no venía el domingo en la noche, quizás ya no venía los miércoles. Pero Dios va a usar esto para ayudarle a renovar su compromiso en la fidelidad al Señor. Número 2, complete el propósito de las pruebas. Note el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa. Job dijo esto: me probará y saldré como oro. Complete el propósito de las pruebas. Las pruebas vienen y tenemos que comprender por qué las pruebas, y tenemos que completar el propósito de las pruebas. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Por eso nos salvó, dice Efesios 2:10, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas y gloria del Señor. Número 3, capacítese para las pruebas. Note el versículo 5, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Capacítese para la prueba. Por eso les dije, queridos hermanos, más que nunca necesitamos orar. Más que nunca necesitamos dar diezmos y ofrendas. Más que nunca debemos de leer la Biblia. Más que nunca debemos vivir en santidad. Más que nunca debemos de ganar almas. Más que nunca debemos traer a la gente a que se bautice. ¿Por qué? Porque queremos capacitarnos para la prueba. Lea su Biblia, aumente su fe, humíllese ante Dios, capacítese para la prueba. Número 4, confórmase a la prueba. Versículo 12, por favor, dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le amen. Capacítese para las pruebas. ¿Cómo nos vamos a capacitar para la prueba? Leer su Biblia, aumentar su fe, humillarse. ¿Cómo nos vamos a conformar? Dios, la Biblia dice que Él es el alfarero, nosotros el barro. Él es el pintor, nosotros la manta, ¿verdad? Conformémonos a su imagen, a su voluntad. Dios nos quiere moldear. Soporte las pruebas. Eso quiere decir aguante las pruebas. No se canse de hacer el bien. Gálatas 6:9, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. No se queje, gócese. Hermanos, confórmese, acepte la voluntad de Dios. Por eso Job le dijo a su esposa: recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal.
Hermanos, tenemos que conformarnos a la voluntad de Dios y decir, aunque yo no entiendo esta prueba, voy a dejar que Dios use esto para moldearme, para ayudarme a crecer, madurar y ser el cristiano que debo de ser, en vez de quejarme de las circunstancias. Número 5, cuídese de usted mismo en las pruebas. Note el versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué? Seducido. Usted es su peor enemigo. Pablo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. En 1 Corintios 9:27 Pablo dijo esto, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra heraldo ahí quiere decir un mensajero oficial de mensajes importantes para los demás. No sea que yo he sido alguien que he predicado a otros las buenas nuevas, que he ayudado a otros, y al hacerlo yo mismo llegue a ser eliminado. Su peor enemigo no va a ser su esposa, no va a ser su esposo, no va a ser su suegra, no va a ser un hermano, no va a ser una hermana. Su peor enemigo, aún es por encima del diablo y este mundo, es usted mismo. Usted mismo. D.L. Moody dijo que el problema más grande que él tenía en su vida cristiana, el hombre que miraba en el espejo todas las mañanas. Cuídese de usted mismo en medio de las pruebas. ¿Sabe que es cuando más cristianos caen en pecado? En medio de las pruebas. Es cuando más los cristianos abandonan sus hogares. Es cuando toman malas decisiones. Es cuando cometen errores increíbles en medio de las pruebas. Cuídese de usted mismo. Cuídese de usted mismo. Número 6. Me queda uno más después de esto. Contrólese en las pruebas. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Romanos 12:21 dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi hermano, no tenemos por qué andar corriendo como gallinas sin cabeza. No tenemos que andar afanados. Ay, ¿qué va a pasar? Las tiendas están llenas, gente peleando por cosas ridículas. Dije más temprano, por papel de baño, hermano. ¿Cómo está eso? Yo no entiendo eso, hermanos. Y están peleando por cosas que no tienen sentido. Pero ¿saben por qué? Yo espero eso de los incrédulos, pero del cristiano. Estar preocupado, ahí están llenando, comprando cosas que ni tienen. Hermano, cálmese, hermano, contrólese. Dios está en control. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Contrólese. Todo va a estar bien. Todo está en las manos del Señor. No tenga miedo. No tenga miedo. Este mundo está lleno de temor, hermanos. Está controlando este mundo ahorita el miedo. Todo mundo con miedo. Debemos de aprovechar esta oportunidad que la gente tiene miedo de morir, para predicar a Cristo, para predicar que no tenemos que morir, ir al infierno. Podemos ir a la gloria con el Señor. Pero es difícil hacerlo cuando andamos con miedo. Y por último, considérese en las pruebas. Considérese. Dijimos 7 principios importantes. Comprenda la razón de las pruebas, complete el propósito de las pruebas, capacítese para las pruebas, confórmase en la prueba y cuídese usted mismo en las pruebas y contrólese. Y por último, considérese en las pruebas. Salmos 84:6 dice la Biblia esto: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Es limones convertidos en limonada. Considérese. Considere que las cosas buenas de las circunstancias presentes, Dios siempre está haciendo algo bueno de cada circunstancia. En cada circunstancia. Dije antes de no tener que gastar tanto en restaurantes, de pasar más tiempo con la familia, de apreciar más la iglesia, de apreciar más la buena salud. Tantas cosas buenas, hermanos, que podemos sacar de esta situación. Considere cómo podría ser peor las circunstancias.
Considere lo que usted y yo realmente merecemos. Merecemos el infierno. Job le dijo a su esposa: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y luego dijo esto: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Considere realmente lo que merecemos. No merecemos nada. No merecemos nada. No se desenfoque. Que Dios nos ayude en medio de esta prueba en cual estamos pasando, que yo creo que es una prueba ligera. Realmente no estamos sufriendo por la causa de Cristo. Ha sido un tiempo que Dios vio necesario permitirnos pasar, pero que Dios use ese tiempo para que las almas sean salvas, para que, querido cristiano, usted se acerque a su esposa, usted se acerque a su esposo, para que nos acerquemos como familia, altares familiares, para que tengamos más comunión, que tengamos hambre del Señor, para que apreciemos nuestra iglesia más, su palabra, la oración. Que Dios use este tiempo para orar por otras iglesias, otros pastores, por todo el mundo. Y esto nos va a ayudar, hermanos, pasar las pruebas con gozo. Que Dios use su palabra para ayudarnos en medio de este tiempo difícil. No se desanime, hermano. No se desenfoque. No deje que el diablo utilice la circunstancia para traerle desánimo. No hay peor cosa ver un cristiano desanimado. Gócese, todo está tranquilo. Que no pan del cúnico, decían, ¿verdad? Tranquilo, todo está bien. Esto también pasará. Y pronto estaremos de regreso, sirviendo al Señor juntos, congregándonos, echándole ganas. Y no hay razón por la cual no podamos regresar como iglesia más fuertes que nunca, más animados que nunca. Y que este lugar se llene para la gloria del Señor. Señor, bendice la predicación y enseñanza de tu palabra. Señor, gracias por una iglesia donde no hay duda alguna, Señor, que tú has bendecido y estás con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque podemos predicar tu palabra a través de estos medios.